En el siguiente punto, en la casilla F, dice: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen controles de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos y vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social, sí o no? Responda. Considerando que el artículo 158 de la Constitución de la República señala que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Además, delimita que estas Fuerzas Armadas tengan como misión fundamental la defensa de la soberanía y territorio, además de la integridad territorial. Que el artículo 26 de la Ley Orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza indica que la seguridad interna de los centros de privación de libertad ordinariamente corresponde al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, mientras que la seguridad externa o perimetral le corresponde a la Policía Nacional. Además, esta norma determina que las Fuerzas Armadas, en ejercicio de sus deberes constitucionales y legales de control de producción, comercialización, transporte, almacenamiento, tenencia y empleo de armas, explosivos y afines, a fin de prevenir agresiones a la vida de las personas privadas de la libertad, terceras personas o servidoras y servidores, podrán actuar en las inmediaciones o a lo interno de los centros de privación de libertad en cualquier momento, de conformidad con los protocolos específicos que se expidan para el efecto por parte de el ente rector de la Defensa Nacional, en coordinación con la entidad rectora en materia del orden público, protección interna y seguridad ciudadana y la entidad encargada del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Que el artículo 4 de la Ley de Fabricación, Importación y Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios establece que es el Ministerio de Defensa Nacional, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es el encargado del control de armas, municiones, explosivos y accesorios. Que, producto de los controles que efectúan las Fuerzas Armadas en todo el país, se destruyeron 4.729 armas letales en el año 2020 y en el 2021 fueron 9.768. En el 2022 fueron 4.484, ¿sí? Y en el 2023 fueron 4.243. La casilla G: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformándose el Código Orgánico Integral Penal COIP conforme al anexo que va a continuación, sí o no? Considerando que en el año 2022 en Ecuador se han reportado 4.603 muertes violentas, lo que esto significaría una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes, que el informe de caracterización del crimen organizado en el Ecuador de septiembre del 2023 determina que el narcotráfico es la principal expresión del crimen organizado en Ecuador, fenómeno que ha dinamizado a otros delitos conexos como el tráfico de hidrocarburos, la corrupción, el tráfico de armas y el lavado de activos. Que el artículo 76 de la Constitución de la República garantiza que toda infracción penal estaría tipificada en la ley y que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones penales. El anexo: en caso de ser aprobada la presente pregunta, el presidente de la República, en el plazo de no máximo que 5 días posteriores a la publicación de los resultados, remitiría el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal COIP
que contenga las reformas para cumplir con el establecido en esta pregunta. La Asamblea Nacional contará con el plazo de máximo 60 días para debatir y aprobar esta reforma legal conforme al trámite previsto en la ley de la materia. ¿Por qué no lo hace esto ya? Y nos evitamos. La consulta en el casillero H. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal COIP conforme al anexo siguiente? ¿Sí o no? Considerando que el artículo 697 del Código Orgánico Integral Penal COIP define al régimen de rehabilitación social cerrado como el periodo de cumplimiento de la pena que se iniciaría a partir del ingreso de las personas sentenciadas a uno de los centros de privación de libertad, que el artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal COIP define al régimen semiabierto como el proceso de rehabilitación social de la persona sentenciada que cumpla con los requisitos y normas del sistema progresivo para desarrollar su actividad fuera del centro de ejecución de penas de manera controlada por el organismo técnico. Además, establece que para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el 60% de la pena impuesta, el 60%, que el artículo 699 del Código Orgánico Integral Penal COIP define al régimen abierto como el periodo de rehabilitación social tendiente a la inclusión y reinserción social de la persona privada de libertad en el que convive con en su entorno social, supervisada por el organismo técnico. Establece además que para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos 80% de la pena, que es necesario que la Asamblea Nacional tramite reformas al Código en mención en donde se analice y debata reformas para que las personas privadas de libertad que hayan sido condenadas por delitos de financiación del terrorismo, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines malévolos, secuestro extorsivo, producción ilícita de sustancias catalogadas o sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados, tenencia de y porte de armas no autorizado, extorsión, revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo, no pueden acceder al régimen semiabierto y abierto, cumpliendo de esta forma su condena en el régimen cerrado. El anexo. En caso de ser aprobada esta presente pregunta, el presidente de la República, en el plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá este proyecto de ley reformatorio al Código Orgánico Integral Penal COIP, que contenga las reformas para cumplir esto establecido con esta pregunta, los delitos al objeto de la reforma que se sumarán a las que ya establecido en los artículos 698 y 699 del COIP serán financiación del terrorismo, reclutamiento de niños y niñas adolescentes y con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones, explosivos prohibidos o no autorizados, tenencia de porte de armas autorizado de armas, extorsión, revelación de identidad del agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo. La Asamblea Nacional contará con el plazo de máximo 60 días para debatir y aprobar la reforma legal. Nuevamente, esto debe someterse a una votación en la Asamblea Nacional. ¿Qué tenemos que ver? Casillero I. ¿Está usted de acuerdo con que
se tipifique el delito de tenencia de porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sin que esto afecte a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal COIP. Anexado a la pregunta, sí o no, considerando que la Constitución reconoce que es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción, que el reglamento a la ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios determina que las armas de fuego se clasifican en armas de guerra de uso privativo de las Fuerzas Armadas y armas de uso restringido para uso privativo de la Policía Nacional, armas de uso civil y en armas químicas, radiactivas y bacteriológicas. Que el reglamento a la ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios clasifica las armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas en pistolas superiores a calibre 9 milímetros, fusiles y armas automáticas, sin importar calibres, y los tanques de guerra, cañones, morteros, ¿qué más hay? Obuses, misiles de tierra, mar, aire y en todos los calibres. Lanzacohetes, lanzagranadas, bazucas en todos sus calibres, granadas de mano, bombas de aviación, granadas de fragmentación, torpedos, proyectiles y minas, granadas de iluminación, fumigenas, perforantes o de instrucción, armas que lleven dispositivos tipo militar como miras infrarrojas y ¿cómo se llama esta? Lacéricas, láser, accesorios como lanzagranadas o silenciadores, los municiones correspondientes al tipo de armas enunciadas y las demás determinadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y sigo, que el reglamento a la ley de fabricación, importación, exportación y comercialización, etc., clasifica a ellas de uso privativo de la Policía Nacional en revólveres hasta calibre 38, pistolas y subametralladoras semiautomáticas hasta el calibre 9 milímetros, carabinas de repetición o semiautomáticas, gases de uso y empleo de la Policía Nacional y otros, previa autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Que en Ecuador entre el año 2020 y 2023 se han incautado 4.597 armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de las de uso privativo de la Policía Nacional, existiendo un aumento en el índice de incautaciones por año, incautando en el año 2020 la cantidad de 823 armas de este tipo, en el año 2021 la cantidad de 1.041 y en el año 2022 la cantidad de 1.200 y en el año 2023 la cantidad de 1.442. Que el Código Orgánico Integral Penal COIP no diferencia de otros delitos a la tenencia y porte de armas o sus componentes y municiones que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. El anexo. En caso de ser aprobada esta pregunta, el presidente de la República, en un plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de esos resultados, remitirá el proyecto de la ley reformatoria al COIP que contenga las reformas en mención que cumplan lo establecido. La Asamblea tendrá no máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal conforme al trámite previsto en la ley de la materia. Nuevamente, tendrá que ser sometido a votación en la Asamblea Nacional. La casilla J. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas explosivos, municiones o accesorios fueron instrumento o objeto material de un delito
estas puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando al COIP, según la pregunta, sí o no. Considerando que la Constitución reconoce que es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción, que hasta el 31 de diciembre del 2023 existían 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones en los centros de acopio y de evidencia de la Policía Nacional, que el Código Orgánico Integral Penal COIP contempla la pena de comiso penal a los bienes armas, se refiere cuando estos fueron instrumentos, producto o réditos en la comisión del delito. Este proceso para llegar al comiso penal puede ser reformado legalmente con la finalidad de que se pueda disponer de estas, sus partes o piezas de explosivos, municiones o accesorios en tiempos y etapas menores. El anexo. En caso de ser aprobada esta pregunta, el presidente de la República, en el plazo no máximo de 5 días posteriores a la publicación de sus resultados, remitirá el proyecto de ley reformatorio al Código Orgánico Integral Penal COIP que contenga las reformas para cumplir con lo establecido. En la pregunta, la Asamblea Nacional contará con el plazo de no máximo 60 días para debatir y aprobar la reforma legal conforme el trámite previsto en la ley de materia. Nuevamente, a la Asamblea. Casilla K. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la ley orgánica de extinción de dominio conforme al anexo a la pregunta? ¿Sí o no? Considerando que el Código Orgánico Integral Penal COIP tipifica y sanciona los delitos de lavado de activos, omisión de control de lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo, delincuencia organizada y otro tipo de delitos que generan recursos económicos que puedan ser objeto de lavado de activos. Esto ya está. Que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, dentro de su ámbito, menciona que la ley se aplicará sobre los bienes de origen ilícito y o injustificado o destino ilícito localizados en Ecuador, que la aplicación de medidas como la extinción de dominio permiten que los bienes o activos de origen ilícito o injustificado puedan pasar a propiedad del Estado. Anexo. En caso de ser aprobada esta pregunta, el presidente de la República, en el plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que contenga estas reformas. La Asamblea contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar esta reforma.